Y estamos con el invitado estrella de esta tarde. A veces, cuando uno escucha y sabe la cotidianidad y con todo lo que hemos comentado al inicio, Carolina y yo, y uno dice, pero todavía no todo está perdido. Nosotros tenemos ciudadanos y ciudadanas que pueden coadyudar al orgullo nacional, a la construcción o a la continuidad de la construcción del país. Y cuando mencionamos todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, con la Armada, con la aviación, con la disciplina militar y con experiencias de otras instituciones que he tenido, le comentaba al comandante Sigfrido Pared Pérez, al almirante, ¿por qué personas que tienen una historia como la suya, que hay otros que la tienen también, de servicio desde hace toda la vida a una institución de honor, como son los términos que se usan ahí, ¿por qué se retiran y se van del medio si ustedes podrían coadyudar al fortalecimiento de las instituciones a las que pertenecieron? ¿Por qué pasa eso, comandante? Porque ustedes, después que están en la honrosa posición de retiro, no quieren saber nada de sus hermanos, o tienen temor que digan, yo sabía que él era político. Comience por ahí y bienvenido en nombre de la empresa, en nombre de nosotros, en nombre de todo el equipo. Bueno, gracias por la invitación, doña Carmen, Carolina, esperando el gobierno en esta tarde, lo cual para mí es un honor estar aquí con ustedes. Mire, normalmente aquellos oficiales que de alguna manera u otra han estado ligados a las escuelas, se mantienen dando clases en las escuelas de Estado Mayor, de altos estudios, o dando conferencias. Es un grupo de oficiales que realmente han estado muy conectados y se mantienen conectados a las escuelas. Ahora bien, como tú entenderás, muchas veces cuando oficiales que han sido jefes o comandantes generales o ministros, en este caso, muchas veces no es bueno que uno esté como muy metido de lleno allá, en el sentido de que a veces eso crea su nivel de celo, y eso naturalmente tiende a afectar algunas cosas de la relación que uno pueda tener con algunos jefes militares. Naturalmente, como dije al principio, hay muchos oficiales que sí se mantienen dando clases, así como también dando conferencias, pero también hay que entender que en el año 98 hubo una creación de un instituto de generales retirados, que lo dirigía en ese caso el almirante Rubén Paulino Álvarez, y también lo dirigió el general Padilla Medrano, que era una especie de grupo de pensamiento para poder apoyar a las Fuerzas Armadas en temas que a lo mejor el Estado Mayor no pudiese opinar. Y entonces esos grupos hacían un comunicado explicando a la ciudadanía, así como tengan los políticos, la vía más sana para poder resolver algún problema de la vida nacional. ¿Y qué ha pasado con esa organización? Lo que pasa es que lamentablemente se politizó un poco. Entonces eso ya trae como consecuencia a lo interno. Entonces trae como consecuencia de que algunos generales retirados no quieran participar. Y no es que no participen en política, pero que no haya esa competencia interna entre generales que de alguna manera u otra deben pensar permanentemente en colaborar. Entonces eso ha afectado mucho. ¿Qué pasa con los secretos que ustedes tienen? Usted que tuvo posiciones cimeras, ¿qué pasa cuando usted ve cómo funciona alguna instancia que usted dirigió y usted sabe por dónde va la cosa? No es costumbre que usted se dirija a un sustituto y le diga, mira, yo sé por dónde es que viene eso, ten cuidado con fulano. Eso no se hace. Sí se hace. De hecho, el DNI tiene un consejo de directores que se creó en el año 99, y en el cual todos los directores forman parte de asesorar, del grupo de asesores al director actual. Y él siempre, de alguna manera u otra, cuando tiene un tema que en algún momento tiene algo parecido en la historia dominicana, lo llama para preguntarle cómo se resolvió o de qué manera lo manejaron. O sea que por lo menos en el DNI
existe ese consejo de directores, que el director siempre solicita opinión sobre diferentes temas que lleva a cabo el DNI. Es el DNI el departamento, bueno, ya cambió, a temerle. Ustedes saben todo lo que hacemos nosotros. No, eso es falso. Eso es falso. Es que yo siempre he dicho que ningún solamente. Esto lo está escuchando el DNI ahora mismo. Claro. No, hay que saber lo que es tener un equipo de trabajo de intercepción de teléfono. Eso es inmenso el trabajo que se hace, y aparte de eso, la capacidad para un ejemplo, 100 teléfonos es altísima. Pero ya ustedes tienen competencia, tenían competencia, bueno, ya competencia. Mira, desde la época de Frank Cabral. Sí, pero ya esos sectores quedaron obsoletos por el hecho de que ahora mismo la tecnología sacó a mucha gente del mercado. Entonces ahora el DNI lo que hace es que solicita, en un caso muy particular, a un juez para que le apruebe la interceptación de un teléfono. ¿Se fija cuánto cuidado? Lo que pasa es que en República Dominicana hay esa tendencia a decir en diferentes grupos relacionados: el DNI tiene todo mi teléfono intervenido. Eso da estatus. Claro. Porque se supone que cuando decían en los 70, fulano es de la CIA. Exactamente. Eso no era una ofensa, sino mira, estatus. De la CIA. Se entiende que el gobierno está preocupado por los temas que yo pueda manejar privadamente. O sea, pero no es así, no es tal cual. Es un departamento que realmente, yo siempre he dicho que el DNI, yo tuve 3 veces como director, sumando 12 años. Y para mí... Es el número mágico aquí. En política y en instituciones, los dos. Y para mí, uno de los departamentos o una de las direcciones más importantes del Estado Dominicano, porque tiene la particularidad de que evita crisis. Y cuando hay un fracaso o cuando metemos la pata, como se dice vulgarmente en el DNI, todo el mundo nos señala y tenemos que pagar el escarnio público. Pero cuando tenemos éxito, no tenemos que quedar callados. ¿Les cuesta mucho a ustedes rendirle servicio a un civil como es el jefe de Estado y de gobierno? No, el presidente. Ustedes son obedientes al plan. Claro. De hecho, el DNI es una inteligencia política, inteligencia de índole estratégica. Y por tal, es al presidente que se alimenta con los informes de inteligencia para que él pueda tomar decisiones. Día a día, un presidente toma decisiones en base a lo que le informa el DNI para él poder tener elementos que puedan sopesarlos y tener una buena decisión. Y a propósito del DNI, ese tema que despierta tanto interés, ¿qué opinión le merece el hecho de que todavía no hayamos podido sacar ese proyecto de ley tan importante que podría darle al DNI las herramientas que necesita para poder hacer un trabajo eficiente en protección de la nación? Mira, el anteproyecto de ley del DNI se comenzó a trabajar en el año 2009. Naturalmente ha tenido altas y bajas, y se decía, o por lo menos nosotros entendíamos, que para tener una nueva ley del DNI teníamos primero que tener una ley de seguridad y defensa, sí, que fuera la sombrilla que abarcara todos los aspectos de la seguridad nacional. Naturalmente, este gobierno se ha adelantado a querer aprobar este anteproyecto de ley o esta ley, pero ha traído una serie de inconvenientes para poderse aprobar por el hecho de que se inmiscuye en varias áreas del índole militar. Y hay que entender que la inteligencia del DNI es totalmente diferente a la inteligencia militar. O sea, la inteligencia del ejército es totalmente diferente de la de la Fuerza Aérea, a la de la Marina o la Armada, y totalmente diferente al DNI. El DNI es quien coordina de por sí históricamente cuando hay momentos de crisis. El DNI coordina con todas las agencias de inteligencia para poder colaborar unos con otros y llevar a mejor informe de inteligencia. Comandante, ustedes, la familia Aret Pérez, una familia muy querida en el sector donde ustedes se criaron, se formaron. Incluso nunca abandonaron el sector. Ustedes iban, todos los hermanos, exacto. Incluso a veces yo bromeaba con personas amigas de ustedes, cómo eran esas reuniones entre políticos
y militares. Sí, claro. ¿Cómo ustedes podían funcionar, además del arte, del amor por el cine? Nunca la parte política de su familia le exigió información al militar, ni el militar al político. Ustedes hablaban como hermanos, con su papá, con su mamá, con los vecinos. No interfería ese asunto. No, realmente no. Y de hecho, cuando yo ingresé a la Armada, que fue en el año 73, Reinaldo no había ingresado al partido, ingresó en el 75 y Carlito en el 77. Y nunca tuvimos discusiones de índole política o de índole militar entre nosotros. Naturalmente, habían temas que pudiesen haber preguntado qué yo opino sobre tal tópico en las Fuerzas Armadas, qué yo opino sobre tal tema de seguridad, qué yo opino sobre tal tema de cómo se está manejando. Y eso naturalmente nosotros lo hacíamos de índole cerrado entre nosotros. Mire, ya usted no pertenece a la generación de los militares en honrosa situación de retiro con Chacabana, ¿y eso pasó? Aquí está diciendo que qué bien vestido. Gracias. Bueno, pero él toda la vida ha sido todos así, ellos, de hecho, todos ellos. Mire, vamos a la política. Hay muchos compañeros de usted que se han dedicado a la política después que dejaron el asunto. ¿A usted nunca le ha llamado la atención? Yo estoy en política. Yo soy del Comité Central del PLD. Sí, y soy secretario de Seguridad y Defensa del partido. O sea que yo, cuando a mí se me pidió ingresar al partido, yo entendía, ya estaba retirado, entendía que uno, de alguna manera u otra, puede aportar, no solamente quedarse. Yo siempre he dicho que se entiende eso, pero no que es candidato. No. O sea, usted está en la función política, pero técnica. Okay. Exactamente. Entonces yo no que soy. Todos los partidos políticos se supone que deben tener su equipo técnico. Eso. Así funciona. Claro. Sí, y de hecho, en República Dominicana, gracias a Dios, en los últimos 20 o 30 años, hemos visto que la sociedad dominicana, tanto la intelectual como el periodismo y los diferentes sectores, se ha involucrado a estudiar lo que es seguridad y defensa. Porque yo siempre he dicho que nosotros tenemos un vacío, que duramos 20 o 30 años que no tratábamos esos temas, solamente era exclusivo de militar. Por supuesto. Y hay otro detalle, y son conversaciones y preguntas de los oyentes. Usted es mucho más joven, pero yo soy de que todavía pienso que hay asuntos que se deben manejar con discreción, casi con un secreto de inteligencia. Pero ahora muchas cosas han cambiado y autoridades le dicen al país, le hablan de denuncia, le hablan de que nosotros pensábamos que eso no puede ser. Eso es una nueva escuela que ya la población tiene que saber, el trabajo de inteligencia, tiene que saber por dónde va el DNI, o eso no debe ser así. No debería, pero la tecnología actual, ya el ciudadano está hiperinformado. Hace 20, 30 años, una persona tenía, o el DNI en este caso, la persona que manejaba inteligencia, tenía la exclusividad de manejar temas delicados. Ahora no. Ahora estamos hiperinformados y ese es el problema, que cómo sacar la información real, la información que pueda ser necesaria, la información que pueda dar un buen análisis de inteligencia en una montaña de información que realmente es abrumadora la situación actual respecto a la cantidad de informaciones que hay en las redes sociales, en los medios, en los teléfonos. ¿Se sintió amenazado por el narco alguna vez usted? No. Yo nunca, gracias a Dios, nunca estuve ligado a la DNCD. Gracias a Dios nunca tuve. Naturalmente el DNI a veces hacía operaciones de colaboración tanto con la DNCD como con otras instituciones militares para apoyarlo en algunos aspectos de índole de inteligencia. Pero gracias a Dios nunca tuve. Yo siempre he dicho que el narcotraficante agrede a una persona que lo ha engañado. O sea, porque esto es una competencia entre tú que eres el Estado y yo que soy el delincuente. Ahora bien, si tú manejas tu misión, yo me dejo la mía, no hay problema. Tú me puedes agarrar y yo puedo inclusive violentar o pasar un cargamento. Ahora bien, cuando tú te relacionas conmigo y me engañas, eso sí es peligroso. Y República Dominicana, yo siempre he dicho, en muchas ocasiones, es el país
de más alto riesgo de todas las Américas. ¿Cómo así? Fíjate. No nos asusta. El muchacho está asustado. Porque Se pegó de la pared. bueno, comenzando, tenemos frontera con el país más pobre del hemisferio, un país donde el 60% de la población es indocumentada, allá. Eso es un dolor de cabeza. Tenemos frontera marítima con toda la costa norte de América del Sur, donde se produce toda la cocaína del mundo. O sea, lanchas rápidas en apenas 2 o 3 horas llegan a costas dominicanas en el sur. Tenemos un puente aéreo, somos el país de más alto nivel de tráfico aéreo en todo el Caribe. No sé cuántos vuelos hay actualmente, pero llegamos a tener 200 y pico vuelos internacionales diarios. Pero tenemos también en Caucedo, en Jaina, un movimiento de más de 3 millones de contenedores al año. Si yo fuera narcotraficante, sería su punto, yo no voy a llevar un cargamento de droga a Dominica, ni a Martinica, a Bucaque. Lo llevo a República Dominicana, que es un país que tiene mucha conexión internacional, y es un país grande, porque República Dominicana, para bien, se ha desarrollado en los últimos 30 años, y eso ha provocado naturalmente que hay un movimiento económico. Se está convirtiendo en un hub del exactamente. Caribe. Sí, claro. Y somos el país que está en el mismo centro del Caribe. ¿Cree inútil usted entonces la batalla contra el narco y toda esa exigencia de Estados Unidos, pero ellos allá no lo controlan, sino que nos exigen a nosotros? Es difícil, la batalla contra el narcotráfico es muy difícil, y República Dominicana hace mucho más de lo que hacen los otros países del Caribe. República Dominicana. Hay que ver, y eso hay que reconocerlo, el éxito de este muchacho que está ahora en la DNCD, Cabrera Ulloa. Se ven a diario. Y Cabrera Ulloa trabajó conmigo, fue director del 6CC antes de llegar a este gobierno. Y Cabrera Ulloa ha hecho un desempeño muy eficiente, que eso dice mucho de lo que ha sido la lucha contra el narcotráfico. Pero ahí hay diferencias, pero vamos a hacer una pausa para que usted tome agua, porque es un éxito el asunto de los cargamentos, pero el microtráfico es una de las industrias más prósperas ahora mismo en los barrios, pero tenemos que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Continuamos con el comandante, el almirante Sigfrido Pared Pérez. ¿Cómo es lo correcto decirle exalmirante? No. No. Almirante retirado. Almirante retirado. Pero Sí. usted no está en retiro, usted sabe mucho. No, pero lo que sí se estila es que cuando usted no conoce el rango, Comandante. entonces le dice comandante, porque es genérico, y entonces... Y aquí están preguntando que por qué usted se enganchó primero a él. Pero vamos con el asunto de la felicitación. No, pero no, de un académico así no Enganchó, es apropiado. oye, Enganchó, di no, que enganchó. engancharse no. ¿Usted ve que? Eso es un término despectivo. No, porque, bueno, pero usted acaba de Se felicitar a un compañero y dice que es verdad que lo que se está haciendo es extraordinario. Pero yo le pongo en una balanza la cantidad de toneladas versus lo que a esta hora, bueno, ya por ejemplo yo sé de una zona donde ya terminaron la venta. Ellos terminan como a mediodía los muchachones en las esquinas. Entonces, ¿cómo usted compensa el extraordinario negocio que es el microtráfico no controlado en la República Dominicana, y entonces aquellas toneladas de sustancias controladas que se descubren y que dónde van y se queman después y no sabemos? ¿Cómo usted me explica? Bueno, cuando pasan 10 cargamentos, vamos a suponer, y la DNCD apresa 8 cargamentos, un buen porcentaje, pero si entraron dos que entren, se riegan un alto nivel de distribución en todos los barrios, porque recordemos que las rinden. Pero aparte de eso también hay que entender que no es fácil luchar contra el narcotráfico en los barrios. No es fácil porque el hecho de que ya hay muchos jóvenes que están totalmente enfermos en cuanto a la... Por eso es que yo digo que muchas veces, a la larga, los gobiernos, los presidentes, van a tener que buscarle una vía al narcotráfico, de tal manera que no sea algo que alimente tanto la delincuencia, a la salud negativa de los seres humanos. O sea, es una serie de elementos que son tan dañinos que provoca el narcotráfico, que hay que buscar los políticos, y en este caso los presidentes, deben de buscar una vía que sea un poquito más
se quiere, factible para tener y ese microtráfico, con la salida de ese cuerpo policial o esa división policial que atendía el tema del microtráfico y dejarle entonces esa responsabilidad a la DNCD que era responsable más de la parte del narcotráfico, entonces ha desmejorado ¿cuál es su visión con relación a esa parte? Es complejo. Yo siempre he dicho que aquí la República Dominicana, al ser un país relativamente pobre y que nos hemos en los últimos años desarrollado un poco, tenemos que asumir o complementar todos los esfuerzos de las diferentes instituciones. No importa si fue Fuerzas Armadas, Policía, DNCD, todo el mundo, provocar grupos de acción en los diferentes lugares para tratar de tener mejor control de la delincuencia a nivel nacional, porque no es fácil. Y ustedes hablaban ahorita hace un momento de los planes de este gobierno respecto a un país seguro, así como también de vuelta al barrio. Yo siempre he dicho que un ministro de Interior y Policía es jefe de todos los gobernadores y es jefe de todos los síndicos. Y si usted tiene un equipo de trabajo de analistas en Interior y Policía y tiene comunicación con todos los síndicos, tiene comunicación con todos los gobernadores, yo entiendo que puede mejorarse un poco el control de la delincuencia a nivel nacional, porque realmente a los gobernadores les llegan informaciones, viven en el lugar. Igualmente la policía, yo siempre he entendido que la policía deben reentrenarse visualizando los diferentes lugares de la vida nacional. No es igual la delincuencia en Pedernales a la delincuencia en La Romana, a la delincuencia en Santiago, a la delincuencia en Moca. No son iguales, son diferentes, tienen tópicos diferentes. Pero también otra cosa que hay que tomar en cuenta, y es el hecho de que las Fuerzas Armadas están ahí. No digo que las Fuerzas Armadas se utilicen para la delincuencia, pero estos policías que están ingresando, que son importantes, yo siempre he dicho que cuando ingresan un policía, lo primero que debe tener es cortesía, disciplina, donde manda una serie de elementos que son básicos, no importa la institución que tú perteneces. Entonces, las Fuerzas Armadas en Caldera, en San Isidro, en las brigadas, pueden entrenar 10.000 policías simultáneamente, 20.000 policías simultáneamente lo pueden entrenar. Con policía ahí. Yo vi el otro día, no sé, porque también es muy fácil criticar o cuestionar desde tu casa. Yo siempre he dicho que hay que tener, como dicen, el sable en la mano para tú saber de qué manera te vas a manejar. Meter policía en un hotel para ver. Tenemos demasiadas instalaciones militares que pueden ser apoyo a la policía. Y si tú metes en Caldera 2.000 policías y metes en San Isidro, en San Isidro metes 10.000 policías, y en la primera brigada 2.000 policías, lo va entrenando, por lo menos la parte básica, aunque después los policías le den su entrenamiento policial, que es muy especializado, y ayuda, y además hace los recursos que se están utilizando, se vuelcan hacia instalaciones más eficientes. Ahora que usted menciona a los gobernadores, hay un tema que yo sé que a usted le interesa y lo ha trabajado mucho, que tiene que ver con la seguridad en la frontera. Yo nunca he entendido por qué los planes de control fronterizo se diseñan aquí y no hablan con senadores, con diputados, con alcaldes, con regidores, con gobernadores de la zona fronteriza. No lo entiendo, comandante. ¿Cómo usted ve las políticas de defensa de la frontera de esta administración? Lamentablemente, muchas veces las diferentes gestiones, cuando llega un nuevo ministro, a veces, cuando otro ministro ha hecho un plan de defensa o de seguridad en la frontera, a veces cambian los planes, y eso es una de las cuestiones que más nos afecta a nosotros. Pero yo pensé que eso solo pasaba en la policía. No, ahí la continuidad no es tan permanente en los diferentes estamentos. Naturalmente hemos visto... el dominicano. Eso sí. Naturalmente yo vi que se crearon aquellas fuerzas de tareas interagenciales, que para mí, yo dije que era uno de los programas más serios que se había hecho de la frontera. Más serio. Sí. Ahí estaba todo. Y también otro aspecto que era importante y era vital, era los centros de producción que se crearon en el año 2005, 2006, que el Fundefro, que eran diferentes empresarios que proveían recursos con el Estado Dominicano para crear lugares de desarrollo fronterizo. Y eso provocaron naturalmente el aumento de la población. Si la frontera hay poca población, no hay seguridad. La población es el primer elemento para que haya seguridad en la frontera.
¿Y defensa también? Claro. Sí, hay una demarcación en Elías Piña que la alcaldesa dice que quedan solo 25 dominicanos. Uh-huh. Y hay varios lugares así. Lo que no entiendo, nunca lo voy a entender, cómo entonces no le preguntan a esas personas para ejecutar el diseño de la frontera imaginaria y aquello del blindaje que no existe. En el año 2013 se hizo un trabajo que hizo el CEFRON que hizo un levantamiento de toda la frontera, todos los que vivían en la frontera, desde Dajabón hasta Pedernales, dominicanos y haitianos, todos, con los nombres de cada uno, la familia, el lugar exacto. Es un trabajo así impresionante, que debe estar en el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Defensa, y que realmente es una herramienta de uso, no sé, bueno, ya hace un tiempo de eso, pero debe irse actualizando permanentemente para tener esa información bien actualizada. No sé en qué está, pero... ¿Tienen los militares conciencia de lo que significa corromperse en la frontera? ¿O ellos van por lo suyo en el mundo? No, realmente, yo siempre he dicho, porque muchas veces la ciudadanía cuestiona que los militares van a la frontera a ese rico. Eso es falso. Eso es falso. Y realmente no sé si lo están haciendo, pero cuando se hicieron las fuerzas de tareas interagenciales, se pusieron cámaras en todos los vehículos, cámaras y los soldados, para que ellos sean vigilados desde aquí. Entonces los cónsules no son vigilados, los militares. Bueno. Mire, y para subsanar lo del enganche, cuando usted dijo que quería ser militar en su casa, ¿cómo se recibió aquello? Extraño. Que tú quieres ser militar, yo sí. Había un amigo de mi padre, que era el comandante Oscar Miguel Jacobo, que era padrino de Rienzi, el hermano mío más pequeño, que era oficial de la Marina. Y a mí me atrajo la idea de ingresar a ese cadete, ese guardia marina. Ingresé en el 73 hasta el año... Wow. Y usted entró y dijo, inscríbame aquí. Sí, sí. Y así hizo la carrera. Hasta el 2014 duré yo, 51 años. Bueno, 41 años. 41 años. Por eso decía al principio que carreras así no deben desperdiciarse. Bueno, pero él escribe, imparte cátedras en la Escuela de Altos Estudios, en la maestría. Él sigue colaborando de una u otra manera en el sistema. Y realmente a uno lo llaman muchos oficiales que están actualmente dirigiendo para preguntarle sobre algunos aspectos que son importantes de su desempeño. No, y se ha transformado el trabajo. Sí, claro. Se ha profesionalizado. Y realmente las Fuerzas Armadas están, mucha gente, yo siempre he dicho que las Fuerzas Armadas están a un paso por delante de lo que son la sociedad dominicana respecto a lo que es la seguridad y defensa. No, ¿usted le teme al control de las Fuerzas Armadas o a la intromisión de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país? ¿O usted piensa que si las Fuerzas Armadas intervinieran? No, debe apoyar a la policía. Debe apoyar, pero no apoyarla asumiendo el papel de la policía. No. Apoyarla en algunos aspectos. La Fuerza Armada tiene presencia nacional de alto nivel. Y otra cosa, yo siempre he dicho que no, los destacamentos de 3 policías, eso no sirve para nada. Porque cuando tú tienes un destacamento con 3 policías en un municipio, o sea, uno está en el colmado, otro está bañándose. ¿Los han atracado? O sea, es tener destacamentos grandes que puedan tener movilidad, que tengan motores, que tengan vehículos, y que hayan 50, 30 policías, que haya un servicio permanente, como están en las provincias, pero hacerlo en los municipios también. Bueno, usted, y se puede hacer. Claro, bueno, usted que dirige una secretaría precisamente de seguridad y defensa nacional de un partido político, ¿qué recomendaciones desde su institución ustedes le harían a la reforma policial y al tema de la seguridad ciudadana, que es la principal preocupación de los dominicanos? Eso mismo, o sea, yo oí una vez diciendo que va a inaugurar 50 o 100 destacamentos. Eso no resuelve el problema. Por otra cosa, a veces yo oigo hablando de las comisiones estas que vamos a tener policías universitarios licenciados. Yo quiero policía. Los licenciados, que sean abogados, lo que sean los oficiales que ya están dirigiendo, que están en un nivel ya, pero el policía de base, bueno, ojalá todos sean licenciados, ojalá, pero lamentablemente no es imposible. Yo lo que quiero es policía que sepan cómo manejar a un delincuente, que sepan cómo manejar, conducirse a la persona, que sepan cómo dirigirse a la ciudadanía. Eso es lo que yo quiero. Usted dio en la diana. Tenemos que hacer otra pausa y regresamos de inmediato. Adelante, Francis.